Ya, ahora sí. Ya, jóvenes, ¿tienen alguna pregunta sobre las materias que hemos pasado? ¿Por qué les pregunto? Porque hoy día es la última clase que tenemos de la unidad número uno, ¿ya? La clase que viene corresponde una prueba, ¿ya? La clase de hoy día corresponde a los diagramas de clases y vamos a tocar todos los diagramas de clase con sus conceptos y sus características en sí, para poder realizar un diagrama como corresponde. Por eso me interesa que si tienen dudas de las clases anteriores, me la hagan ahora, me pregunten ahora y para poder darle una respuesta. ¿Alguien tiene alguna consulta? Ya, veo que nadie. Ya. Lo otro, las actividades que me han dado, esas actividades no todas las han enviado. Yo ya le he dado harto plazo, así que no se sorprendan. Esas actividades son con una nota en que le va a ayudar en algún momento. ¿Ya? Así que las actividades que vengan de ahora para adelante, traten de realizarlas porque esas pequeñas actividades les va a ayudar al final del semestre. Ya, vamos a continuar. Bueno, esta clase hoy día, más que nada, vamos a tocar los diagramas de clase, ¿ya? Que corresponde a la unidad número uno y la última clase de la unidad número uno para poder realizar diseñar estos sistemas, ¿ya? Básicamente, eso es lo que van a aprender en esta clase. Bueno, ya hemos visto lo que es un diagrama clase, pero ahora vamos a definirlo ya como debería ser. Un diagrama clase es el diagrama principal para el análisis y el diseño del sistema. Eso es un diagrama clase. Ya, y este diagrama clase presenta clase del sistema con sus relaciones y sus herencias. O sea, cómo se relacionan las clases o sea, cómo se relacionan las clases del sistema que están ustedes diagramando, con su herencia y con sus relaciones. ¿Ya? Eso es básicamente el diagrama de clase. Y por definición incluye atributos y operaciones cada clase. ¿Ya? Los atributos son las características que tiene la clase y las operaciones, las acciones que hace la clase. Eso es el diagrama clase. ¿Ya? Y este es el modelo de caso de uso, aporta mucha información, por eso yo le di énfasis a los casos de uso. Ya uno corresponde que realice los casos de uso y después lo diagrama clase, la mayoría de las veces. Por eso empecé con los casos de uso. Y cuando ustedes desarrollan los casos de uso, ya están visualizando los actores, que serían los usuarios, y dentro de los casos de uso serían las clases, objetos, atributos y operaciones. ¿Ya? Bueno, ¿y yo cómo clasifico las clases? Claro, las clases de diagrama. Bueno, yo cuando clasifico una clase, yo las veo de la parte de abstracción, una vista subjetiva de uno. O sea, yo puedo ver una clase o un objeto, una silla, y yo, en base a mi abstracción, yo puedo decir que la silla tiene cuero, tiene rayita, tiene varias cosas como atributos y acciones sería sentarse, pero para otra persona sería otra vista diferente de abstracción. Por eso cada persona tiene diferentes vistas de ver o de abstraer un objeto o una clase. ¿Ya? Y existen diferentes métodos de abstracción que sería por clasificación, por composición, por agrupación y por especialización. ¿Ya? Esos serían como los mecanismos de abstracción que cada uno puede utilizar como uno más le acomode, o a veces uno le resulta más sencillo abstraer un objeto, una clase o un sistema complejo de abstraer las clases que uno va a utilizar. Para otras personas no, yo no puedo utilizar esos mecanismos. ¿Ya? Eso es como yo abstraigo las clases de un sistema. ¿Ya? Y la clasificación es uno de los mecanismos más utilizados para la abstracción. O sea, yo clasifico.
Bueno, de aquí tenía una imagen como uno puede abstraer un objeto. Como ven en la imagen, venimos dos señoras mirando a un gato, ¿ya? Y cada señora tiene una vista diferente de abstracción de ese gato que sería el objeto, ¿ya? Por una parte, la señora ve como la abstracción de ella sería en la parte esquelética de los esqueletos, y la otra parte lo ve como un gatito, una mascota, ¿ya? Por eso cada vista de cada uno es diferente, ¿ya? Y todo, uno como lo enmarca es por el sistema que usted va a desarrollar, ¿ya? Uno así lo diferencia. Si uno quiere desarrollar, por ejemplo, en este ejemplo, el gato sería de una veterinaria. Yo creo que ahí ese método de abstracción sería la parte de anatomía, ¿ya? Pero sería muy diferente ya de la parte de, de adopción, por ejemplo. Y ahí la veía como una parte más de vista de raza, de pelaje, de porte. Por eso cada unidad de extracción o cada vista que tenga uno depende mucho de la persona y depende también del sistema que van a desarrollar, ¿ya? Eso sería como el concepto de abstracción. ¿Alguien tiene alguna duda de esto? Profe, yo no estuve hace como unos 10 minutos, tuve que hacer algo, no, esto no estoy pendiente de lo que haya pasado. ¿Ya? Pero ¿qué no entendiste? Es que acabo de llegar por eso. ¿Ya? ¿Quieres que empiece de nuevo? No, no estoy pidiendo eso. ¿Ya? Básicamente lo que vimos, Pedro, vimos súper poco. Vimos lo que, como concepto, el diagrama clase y la abstracción, ¿ya? El diagrama clase es como yo diagramo el sistema y yo del sistema yo rescato las clases o los objetos que tiene el sistema con sus relaciones, con su herencia, con su atributo, con su método de cada clase, ¿ya? Y yo cómo saco las clases del sistema o yo cómo las identifico por medio de la abstracción, ¿ya? Yo tengo que leer primero el sistema o lo que el cliente quiere y yo voy a abstraer lo que él necesita y lo que yo voy a ocupar, ¿ya? Básicamente eso es lo que hemos pasado hasta ahora, Ya. ¿ya? Ya, para el resto le quedó claro, ¿no? Sí, profe. En caso de duda de que no hayan entendido, dejé un enlace en la presentación para que lo puedan ver en sus casas, que también habla de la abstracción, ¿ya? Para que lo puedan ver cuando descarguen cuando lo suban a la aula virtual. Bueno, y cada diagrama de clase, aparte de sus clases en sí, también tiene sus relaciones, ¿ya? Y las relaciones, yo creo que ustedes la han visto, o como se le dice, las cardinalidades, de uno a uno, uno a mucho, mucho a mucho. Esas son las relaciones. Y estos son los que enlazan los objetos y que representan las respectivas clases en sí, ¿ya? Y la forma de relacionarse entre las clases, o como yo relaciono las clases, es por medio de la asociación y agregación, o la generalización y especialización, ¿ya? Esas son las formas de relacionarse. Pero para que no se compliquen, es asociar con una línea entre una clase y otra clase, y yo visualizar si esa clase va a usar la otra clase con muchas otras clases. Ahí están las cardinales de una a mucho. O esa clase va a utilizarse únicamente con esa clase que sería uno a uno, ¿ya? Bueno, y la agregación y la generalización son las que forman la jerarquía, que son básicamente una puede ser la parte de la herencia, donde está la superclase, la clase y la subclase, que sería como una jerarquía de clase. Aquí tenemos un ejemplo de las relaciones. Como ven en los rectángulos o los cuadrados, básicamente, estarían las clases, y en las líneas que ustedes ven serían las relaciones con sus cardinalidades, ¿ya? Así se diagraman las relaciones. Bueno, las clases en sí definen el ámbito de la definición del conjunto objeto.
O sea, uno cuando trae una clase es porque representa un objeto del sistema que ustedes van a desarrollar, ¿ya? Y una parte importante del sistema, ¿ya? Y cada objeto pertenece a una clase. Y estos objetos son las que crean la instancia de la clase. Por ejemplo, yo tengo la clase mamífero, ¿ya? Y yo de la clase mamífero puedo sacar muchos objetos. Mamífero puede ser un perro, otro objeto puede ser un gato, otro objeto puede ser otro animal que sea un mamífero. Esos serían los objetos dentro de la clase. Por eso se instancia de la clase, ¿ya? ¿Se entendió eso, no? El ámbito y los objetos en sí de cada clase. Ya. Bueno, y para diagramar eso, lo que yo quiero diagramar que es la clase en sí, la clase tiene tres diferentes, ahí dice como comportamiento, pero serían como, digámoslo como un comportamiento, pero son como, los atributos son como las características. Sería el nombre de la clase, el atributo y las operaciones. ¿Ya? El nombre de la clase, el nombre en sí, los atributos es qué es lo que tiene esa clase que lo diferencia de las otras clases. ¿Ya? Y la operación es la acción que realiza esa clase. Esa es la forma de poder diagramar o la notación gráfica que tiene una clase. ¿Ya? Y como vemos en la imagen, tenemos una motocicleta, que sería la clase, con sus atributos, que sería el color, la cilindrada y la velocidad, máxima velocidad, perdón. ¿Ya? ¿Y qué operación hace esa clase? O método, tiene el método arrancar, el método acelerar y el método frenar. Ahí tenemos un ejemplo de una notación gráfica de, una clase, de la clase motocicleta. Muy rápido me dicen. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo más. Pero en este ejemplo, que sería de la clase lista, no tenemos atributos. Solamente tenemos métodos. ¿Ya? Que sería el primero, el último, añadir, quitar, cardinalidad. Yo como diferencio de los atributos de los métodos es por el paréntesis que tienen al lado de del texto que sería el primero, los paréntesis. ¿Ya? Esa es la, como lo diferencio así como de vista los métodos con el atributo. Pero siempre el atributo va debajo del nombre del objeto. ¿Ya? También pila, otro objeto más, otra clase, perdón, con sus métodos que sería pilar, desapilar, la cardinalidad. ¿Ya? Se diagrama una clase. Bueno, pero ¿qué son los atributos? Los atributos son lo que representa, a ver, generalmente, vamos a leerlo textualmente para después explicarlo. Generalmente son de tipo simple, ya que los atributos de tipos compuestos se representan mediante asociaciones de composición con otras clases. ¿Ya? Básicamente, los atributos es qué es lo que tiene esa clase que lo hace diferente. Como vieron en lo anterior, la lista con la pila son dos tipos de clases diferentes. ¿Por qué? Porque tienen métodos diferentes. Y también deberían decir también los atributos. Pero son como las características diferentes, como para que quede específico. Claro, las características de la clase. Pero recuerden que la clase son las características. Y de la clase uno puede instanciar objetos de esa clase. Y uno toma esos atributos. Bueno, y la sintaxis del atributo es el nombre, espacio, valor inicial, la propiedad. ¿Ya? Básicamente es como yo escribo el nombre del atributo. Aquí tengo el ejemplo. Está atrás. Ya, ahí está el atributo, que será el color, la cilindrada y la velocidad máxima. Y acá podemos ver, aquí podemos evidenciar cómo yo puedo instanciar esa clase. Por ejemplo, una motocicleta Yamaha. ¿Ya? Vamos a ponerle motocicleta. No. Un ejemplo, ese sería como un atributo también. Por ejemplo, atributo marca.
Sería motocicleta de 3 ruedas y 2 ruedas. Serían 2 objetos diferentes. Y en las 2 ruedas yo puedo colocar el color, la cilindrada, la velocidad, y uno puede instanciar esa clase. Ya, vamos a ver también la parte de relaciones que sería la asociación. Esta expresa una conexión bidireccional, que sería para ambos lados, entre objetos. ¿Ya? Aquí está asociando. Esta asociación es una abstracción de la relación existente en el enlace entre los objetos. Básicamente es una línea que enlaza los dos objetos, o sea, clases. ¿Ya? Una universidad tiene una asociación con el estudiante. ¿Ya? En el ejemplo arriba, el enlace sería la Universidad de Murcia tiene un enlace con Antonio, que es estudiante. Eso es básicamente la asociación, que yo asocio las dos clases, o los dos objetos que sería la universidad y Antonio. En general es una línea, bueno, una línea con con una, dos o más símbolos, básicamente eso. Bueno, hay diferentes tipos de asociaciones, que sería la binaria, que se identifica como una línea sólida que une dos clases, como vimos en el ejemplo anterior. ¿Ya? Esta representa una relación de algún tipo de dos clases que no exige dependencia. Aquí no depende una de otras. ¿Ya? Por ejemplo, una compañía está asociada a una persona. ¿Ya? Sería binaria. Otra sería la n-aria, que es una forma de expresar entre dos o más clases. De aquí ya están entre medio otras clases más, que sería así. ¿Ya? Un equipo tiene una asociación entre el año y el jugador. ¿Ya? Y esta se representa mediante un diamante. Esta no se ocupa mucho, pero sí existe, para que no tengan considerado que existe la asociación n-aria. ¿Ya? La generalización es la relación que denota una relación de herencia. Esto es herencia. ¿Ya? Uno generaliza, ¿ya? En donde la subclase hereda los atributos de la superclase. Eso lo hemos hablado ya. Por ejemplo, alumno y profesor heredan de persona. ¿Ya? Porque alumno y profesor ambos son objetos de persona, porque los dos son personas. ¿Ya? Aquí sería la clase persona, o sea, la superclase persona y la clase alumno y profesor. Subclase. Aquí está generalizando. Herencia. Aquí vemos un ejemplo de cómo yo relaciono las clases con los objetos y las relaciones. ¿Ya? Aquí como ejemplo tenemos dos clases que sería persona y compañía. ¿Ya? Persona tiene su atributo que sería nombre y SS, de donde pertenece el departamento, y la compañía tiene su atributo de nombre y dirección, donde está esa compañía. ¿Ya? Aquí podemos leer, mediante el ejemplo, que persona trabaja para la compañía. ¿Ya? ¿Y por qué tiene un asterisco? Porque muchas personas pueden trabajar para una compañía. ¿Ya? Pero compañía puede emplea a la persona. ¿Ya? Así se lee eso. Eso no va escrito, eso es para el ejemplo. ¿Ya? Pero también la persona tiene sus relaciones. ¿Ya? Como yo puedo instanciar personas, ya sea hombre o mujer, yo hice esa relación. Por ejemplo, una persona puede estar casado con otra persona, pero yo puse en la parte izquierda, puse el nombre de mujer. ¿Por qué? Porque una mujer puede estar casado con su marido, con un marido, ¿ya? Y viceversa, un marido puede estar casado con una mujer. Y lo mismo acá, el jefe administra a los empleados, ¿ya? ¿Y por qué los puse así? Porque jefe yo puedo instanciarlo a persona y empleado yo puedo instanciarlo de persona.
Aquí yo lo que habría hecho, podría haber sacado persona, tirar una línea, poder instanciar diferentes tipos de objetos, que sería una mujer, uno que diga hombre, otro que diga jefe, otro que diga empleado. Y ahí estoy instanciando ya la superclase para poder realizar esto mismo, pero separarlo. ¿Se entendió? ¿Alguna consulta? Ya, como vieron, también vimos en el ejemplo que salían un número, salía 0, 1, asterisco. Bueno, eso representa la asociación que tiene estos elementos. ¿Ya? Estos se dan con la multiplicidad. ¿Ya? Esta describe la cardinalidad de la asociación, ¿ya? En donde cada uno tiene un sentido de multiplicidad, ¿ya? Donde uno indica una ocurrencia, asterisco indica 0 o más ocurrencia, donde 1 y asterisco señalan una o más ocurrencias, donde 1, puntito, 40 indica de 1 a 40 ocurrencias, 3,5,8 indica que hay 3 o 5 u 8 ocurrencias. ¿Qué quiere decir ocurrencia? Que sería, por ejemplo, el ejemplo de abajo, que tenemos la compañía de personas, que, como le dije anteriormente, que una compañía puede tener muchas personas, ¿ya? Que sería las ocurrencias, como se sale escrito acá, serían personas, para que se entienda un poco en el ejemplo. O sea, puede tener muchas personas contratadas en esa compañía. Es el principio de la cardinalidad o la multiplicidad. Eso creo que lo vieron en otras clases, en otros ramos. No sé si estoy equivocado. Bueno, y aquí también lo escribí ya por separado para que se entienda. Aquí la especificación sería uno y solo uno, que sería una, por ejemplo, una empresa puede tener a un solo empleado y solo a uno, o puede ser que cero empresa puede tener a, o pongámosle, no empresa, pongámosle de 0 a 1, sería eh, un auto puede tener no, a ver, ¿qué ejemplo puede ser? Con 0 a 1. Ya, un auto que esté estacionado puede tener 0 personas o puede tener una persona. ¿Ya? Que donde el otro siguiente sería M a N, que sería de M hasta N, serían de mucho a mucho, que son enteros naturales. ¿Ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, así sigue. ¿Ya? El asterisco significa 0 a muchos. ¿Ya? El 0 y el asterisco sería 0 a muchos también, es lo mismo. Asterisco o 0 asterisco es lo mismo, pero siempre se coloca el 0 primero. ¿Ya? Y el 1 sería lo mismo, pero con 1 a muchos. Esas serían como las especificaciones de la notación gráfica de los diagramas. Así debería ir escrito. 1, 0 a 1, M a N, 0 asterisco o 1 asterisco. Ya, también hablamos del nombre de la clase, el donde que describe la relación, perdón, el nombre de la relación, en donde que describe el significado que hay en esta relación. Ya, esto sería el nombre, una punta de flecha que indica en qué sentido debe leerse la frase para interpretarla adecuadamente. Aquí la persona trabaja para compañía. ¿Ya? Una línea, el nombre del enunciado, la frase y la flecha. Y también va el rol. El rol va en los extremos, en la parte superior, ya sea en dirección que está la clase, en la parte superior de la clase, que sería el rol que tiene cada una de las clases. Ese que identifica la clase en sí, qué es lo que está representando, qué es lo que está representando o el rol que tiene. La compañía sería, el rol que tenía en esa compañía sería el empleador y la persona sería el empleado. ¿Ya?
Y aquí tenemos ya tres, claro, tres características, que sería la clase, compañía y persona, sería la asociación, que sería la línea, con su frase, que está la frase que sería trabajar para, y el rol, que sería el empleador y el empleado. ¿Ya? Y faltaría la multiplicabilidad o la cardinalidad, que sería uno a uno, o uno a muchos. ¿Ya? Observaciones también pueden ir en el diagrama, ¿ya? Pero como comentario, no hay obligación, pero sí puede ser una ayuda para la persona, por ejemplo, si están en grupo y ustedes no están las observaciones al costado como nota de qué es lo que hace el diagrama, cómo el diagrama, cómo se lee, pero también van observaciones o notas. Y esto se representa por un rectángulo, ¿ya? Y con su borde superior derecho doblado. Lo pueden dibujar o hay aplicaciones que pueden hacer esos comentarios, que tienen incorporado el cuadrito con la punta doblada. Ya, aquí tenemos un ejemplo de asociación, ¿ya? Aquí estamos viendo Windows, que sería una ventana, la ventana Windows, ¿ya? Esta ventana tiene sus atributos, que sería el scroll bar, que es el slider, ¿ya? Donde uno va corriendo. Está el título, que sería la parte here, y está el body, que sería el panel, ¿ya? En esta ventana, que sería la clase ventana, en esta clase ventana yo tengo subclases, que sería el slider, el header y el panel, ¿ya? Aquí yo estoy asociando esos objetos o clases asociados a la clase Windows, y por eso se llama asociación, ¿ya? Yo estoy asociando uno a uno, por separado. Es como yo lo hiciera como por persona. Coloco la clase persona y esa persona puedo colocar acá mujer, hombre, anciano, niño, lo mismo, ¿ya? Es uno a uno. Aquí tenemos otro ejemplo más, que sería la parte superior, está la persona y el comité, ¿ya? Aquí vemos una asociación que es unidireccional, ¿ya? Que tiene para ambos lados, pero ¿por qué están ambos lados? Porque cumplen diferentes funciones, ¿ya? Una persona es miembro de un comité, ¿ya? Pero el comité, no me acuerdo qué significa, pero comité, voy a buscar no voy a equivocar. Y el comité tiene una silla para cada miembro, ¿ya? Ahí estoy haciendo una relación unidireccional, ¿ya? Aquí, como lo leo, por ejemplo, muchas personas, porque tienen un asterisco en la parte superior, pueden pertenecer a muchos comités, pero muchos comités pueden tener una silla para cada persona. Así se lee ya como con su cardinalidad. Y más abajo tenemos visto en la parte derecha el comentario, como hablaba anteriormente, que es un rectángulo, un cuadrado, con la parte superior doblada. Ese es un comentario. Y ese que comenta la clase compañía, ¿ya? En donde dice representa incorpora y representa una entidad, de que es la compañía. Aquí en persona y en compañía tenemos al empleado y al empleador, employer y employer, ¿ya? Una persona es empleado de la compañía y una compañía tiene empleado a una persona, ¿ya? Aquí podemos leer la cardinalidad, sería muchas personas trabajan en una compañía y una compañía pueden trabajar de 0 a muchas personas, ¿ya? Y la persona en sí, una persona trabaja para el jefe, que serían de 0 a 1, ¿ya? Y vemos más abajo otro comentario más, que persona, employee, que sería un comentario entre el empleador y el jefe del empleador, ¿ya? Esos son los comentarios, ese cuadrado. Y como pueden ver que en la línea hay una línea segmentada, ¿ya? Que está apuntando a las relaciones.
y eso está comentando, las relaciones que tiene la persona y la persona en sí. Y es un ejemplo de la asociación, de la cardinalidad y del comentario. Ya, y aquí tenemos tres tipos, ejemplos de relación, que sería la agregación, que es 1 a 1, que sería la asociación, que sería una clase a dos subclases, y tenemos la clase de desociación, ¿ya? Que sería dos clases, perdón, que están desasociando o se están como autorizando la clase usuario y estación, y que se representa mediante una T, ¿ya? Es una clase de desasociación, y la clase que está desasociando sería la clase autorización, ¿ya? ¿Y por qué? ¿Para qué sirve esto? Por ejemplo, aquí el usuario, eh, para utilizar la estación o para ingresar a la estación, tiene que tener una autorización, ¿ya? Y esa clase, antes de ingresar a la estación, tiene que ser autorizado. Y ahí entra la parte de autorización y ve la prioridad de ingreso y los privilegios, ¿ya? Y ahí uno termina ya después programando cómo va a autorizar a ese usuario, pero se representaría de esta forma para poder desarrollarlo más adelante. Para eso sería la clase de desociación, para un ingreso a cualquier dependencia con utilización. Ya, eso sería como la notación en gráfica, yo cómo deberían diagramar un diagrama de clases completo, ¿ya? Los diagramas de clases pueden ser representados mediante diferentes vistas, ¿ya? Y una de esas vistas sería la conceptual y otra vista sería la física, ¿ya? Los diagramas clase y diagrama objeto pertenecen a dos vistas, ¿ya? Una muestra la parte de abstracción y otra muestra la parte de situación, ¿ya? Y van a entender por qué se divide en dos vistas. Estas permiten gestionar la complejidad mediante un ordenamiento taxónico de las clases, ¿ya? ¿Por qué? Porque la parte conceptual, que sería la parte que uno ve, por ejemplo, eh, con los puros nombres de las clases y con las puras relaciones, sería una parte conceptual. Y una parte física sería ya en la misma base de datos. Uno, cuando está desarrollando la base de datos, tiene que realizar las clases y programarlas. En SQL, MySQL, uno va programando las clases y después uno saca una parte, saca la foto física de cómo está relacionándose. Y el mismo programa lo hace. Y esto se obtiene mediante el mecanismo de abstracción de la generalización y la especialización. Ahí uno, que obtiene con este ordenamiento, que sería la conceptual, uno obtiene la herencia. Uno puede evidenciar qué tipo de herencia existen en las clases y uno puede ordenarse bien. Por eso se realiza primero la vista conceptual, la que está viendo ahora, y después se ve la vista física, que se hace en el programa en sí. Bueno, uno factoriza. Uno, cuando está haciendo la parte conceptual en la abstracción, uno tiene que revisar bien las clases y qué puede reutilizar y qué puede quitar para optimizar el sistema. Si uno cualquiera puede, bueno, uno que sea un poco de informática, uno puede desarrollar diferentes tipos de diagramas de clase de un sistema, pero lo que lo hace diferente a uno es cómo yo optimizo esa base de datos para que no consuma muchos recursos. Por eso habla de una factorización de las clases en sí. Y uno tiene que buscar la herencia. Los nombres usados son la clase padre, clase hijo, superclase. Básicamente son los mismos, ¿ya? La superclase, clase padre. La subclase, clase hija. Clase base, clase padre. Es lo mismo. Bueno, y la subclase ya nos hemos hablado que hereda las propiedades de la clase padre. O la de la clase, la que está en la clase, la superclase, ¿ya?
y también heredan los atributos y operaciones. Eso ya lo habíamos hablado ya. Bueno, yo también, ¿qué puedo lograr con la generalización y la especialización? Que si la herencia, yo logro una jerarquía y yo puedo evidenciar la herencia ya establecida. ¿Ya? Lo que habla de estos conceptos no son de operaciones reflexivas ni simétricas, pero sí transitivas, o sea que uno las puede desarrollar y se puede ver las clases y quién no va a funcionar. Uno puede, las ve y dice, no, esta no funciona, y eso es lo que genera este tipo de vista. Porque el momento de pasar a la vista física o de desarrollarlo ya en la aplicación, sería muy difícil ya visualizar o generalizar las clases. Y aquí vemos un tipo de clase, o sea, de vista conceptual. ¿Ya? Como ven, tenemos los tipos de objetos, de clase, que sería vehículo, con sus subclases, que sería vehículo terrestre, aéreo, y sus tipos de unas instancias que serían coche, camión, avión, helicóptero. ¿Ya? Y aquí tengo una jerarquía, y aquí yo puedo manipularlo de las formas que yo quiera, porque estoy en la parte conceptual. Y uno habla de la generalización, que uno está buscando la herencia y optimizar la base de datos. La especialización es básicamente lo mismo, pero lo utiliza para la reutilización, ¿ya? Por ejemplo, un coche puede tener dos tipos de instancias, el funcionando y el estropeando, ¿ya? Y esos tipos funcionando y estropeando yo puedo reutilizarlo en otro tipo de coche, un coche a dos ruedas, por ejemplo. Por eso habla de la especialización, y uno puede reutilizar esos objetos. Bueno, también la noción de la clase está próxima a la del conjunto. Y dada esta clase, podemos ver un conjunto relativo a la instancia que posee o bien relativo a la clase, a las propiedades de la clase. ¿Ya? Lo que hablamos, de las relaciones, de las propiedades que tenga cada clase, el conjunto que compone esa clase, a qué jerarquía pertenece, y expresa las relaciones de inclusión entre conjuntos. Bueno, también habla de las relaciones, asociaciones que tiene cada clase y la jerarquía dentro de todo este mapa de clases que se va a realizar. Bueno, aquí habla de la clasificación estática y la clasificación dinámica, ¿ya? Eso yo como particiono o divido los objetos, ¿ya? En ambos casos, básicamente es mejor verlo a la parte de herencia que en esa clasificación estática o dinámica. Mejor buscar la jerarquía, buscar la herencia de esta jerarquía, buscar el orden, la reutilización de clase de objetos y poder desarrollar esta generalización. Lo mismo, una clasificación estática o una clasificación de generalización es lo mismo. Como ven, un avión helicóptero pertenecen a un vehículo aéreo, ¿ya? Pero de la parte, por ejemplo, la parte especialización no serviría porque yo el avión no puedo reutilizarlo, o sea, como método o como clase. Pero en esta parte de clasificación estática está la generalización. Aquí tenemos la dinámica, que sería la especialización, que básicamente es lo mismo que el coche funcionando, estropeando. Y aquí tenemos un ejemplo donde yo uso variaciones de la especialización a partir de una clase padre, ¿ya? Aquí yo uso los discriminadores. Como ven, tengo un vehículo aéreo, que sería el objeto, la clase vehículo aéreo, que yo le puedo darle un uso o una estructura diferente. Por ejemplo, a un vehículo aéreo yo lo puedo usar para comercial o militar, o lo puedo ver como la parte estructura, que puede ser un avión o un helicóptero, ¿ya? Aquí yo discrimino eso.
Y la herencia múltiple, como por último, que esta representa una subclase que tiene más de una superclase, ¿ya? Esta herencia debe ser manejarse, dice con precaución, pero más que nada no siempre van a utilizar la herencia múltiple, pero sí hay que tener cuidado con esta herencia porque si no la pueden abstraer de buena forma, el objeto, la herencia en sí, les puede traer conflicto cuando ustedes empiecen a programar, ¿ya? Puede haber redundancia de nombre, de atributos, y pueden hacer códigos súper pesados y les puede salir, tendría que volver de nuevo a la parte de análisis. Ya, eso no va, porque ya va. No. Ya, aquí tenemos una parte de una herencia múltiple. Como ven, es súper engorroso hacer este tipo de herencia. Por eso hay que tener súper cuidado si es que lo realizan, pero si lo hacen bien no hay que tener problema, no van a tener problema, pero si lo hacen mal, van a tener problema al momento de programar, de desarrollar la base de datos en la aplicación. ¿Ya? Aquí tenemos un animal que uno puede sacar diferentes tipos de animales, que sería dividirla, por ejemplo, el tipo de pata, o el pelaje que tiene, o la comida que come, y uno después le da un código se llama. Vamos a ver. Claro, y le da un tipo de color, de ese color, ¿ya? Eso es una herencia múltiple. Y modelo conceptual. Explica los conceptos significativos en un dominio del problema, identificando los atributos, las asociaciones, y es la herramienta más importante del análisis orientada a objetos, lo que hablamos. Los casos de uso son importantes en este análisis porque yo a partir de los casos de uso, de los casos que yo realicé, obtengo el modelo conceptual del sistema en sí, ¿ya? Y yo lo transformo, lo oriento al objeto, a la clase, al objeto, a los atributos, a las relaciones, pero todo parte por los casos de uso. Y aquí hay una lista que muestran como conceptos que van a incluir un modelo conceptual, que sean los objetos físicos, las especificaciones, diseño, descripciones de las cosas, los lugares, las transacciones, las líneas, el rol de la persona, los contenedores y cosas dentro de los contenedores, etc. ¿Por qué está esta lista? Porque cuando ustedes le entreguen, por ejemplo, le pueden entregar un caso de estudio, ustedes tienen que con esta pequeña lista, o usted puede hacerla más corta, no sé, ustedes tienen que marcar, ¿ya? ¿Cuáles son los objetos acá? Por las clases, las marco, ¿ya? Objetos físicos, ya, por ejemplo, tarjeta de crédito, taxi, esos son objetos físicos. Lugares, por ejemplo, estación de metro, banco. Transacciones, transacción online, pago con tarjeta de crédito, y así uno va marcando. Ya cuando ya tiene identificado con esta lista o como ustedes lo hagan, yo eso lo traspaso a la parte ya escrita, ya es donde yo coloco la clase, los atributos, las operaciones que realiza cada clase y la relación que tiene con qué clase tiene relación esa clase. Que no lo adelante cómo se realiza. Bueno, organizaciones, eventos, procesos, reglas políticas, catálogos, ¿ya? Eso sería como una lista para poder abstraer el sistema y poder empezar a realizar el modelo conceptual. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna duda para pasar al ejemplo? O después de ejemplo les voy preguntando. Después el ejemplo no va, profe. Ya, voy a ver el ejemplo. La idea es que ustedes me ayuden también.
Ya. Ya. ¿Ven acá este enunciado? Este caso estudio. ¿Lo pueden ver o no? Sí, sí se ve, profe. Ya. Aquí Sí, la idea sí. es que todos vayamos hablando y debatiendo acá. Este es un sistema de una agencia de alquiler de autos. ¿Ya? Supuestamente acá yo ya hablé con el cliente, yo tengo, él me pasó toda esa información y yo la traspasé en este caso que tengo acá. ¿Ya? Aquí yo lo resumí, lo traté de adaptar como para que sea para usted como ejemplo. ¿Ya? Vamos a leerlo todos juntos. Ya, se desea hacer un sistema para una agencia de alquiler de autos. Ya, aquí tenemos un objeto que sería autos, ¿o no? O una clase. Ya. Es tangible. Para terminar los requerimientos que se entrevistó al dueño de la agencia, al empleado de atención al cliente y al encargado de autos. Y aquí tenemos dos tipos de personas que sería el atención al cliente, al público y el encargado de los autos. Ahí tenemos otro punto más. El siguiente párrafo habla, el dueño de la agencia, que fue quien impulsó el proyecto, está especialmente interesado en tener control sobre los gastos de la empresa y le interesa poder obtener del sistema información del tipo en un intervalo de tiempo y todas las reparaciones realizadas por un monto superior al que él imponga. Ya. Lo que quiere el dueño, quiere un sistema para tener un control. ¿Y quiere controlar? Los tiempos, las reparaciones y los montos o los precios que él coloque a cada reparación. ¿Ya? Eso es lo que busca él, un control de gastos de la empresa. ¿Ya? Y ahí empezó a hablar el cliente, me empezó a hablar. El empleado de atención al cliente nos contó que por cada nuevo alquiler actualiza la ficha de registro del cliente. ¿Ya? Aquí tenemos un empleado en donde tiene un nuevo alquiler, en donde tiene una ficha de registro del cliente. ¿Ya? Ahí tenemos más conceptos que hay que ir marcándolo. ¿Ya? En caso de tratarse de un nuevo cliente, abre una nueva ficha con los siguientes datos. Y ahí me está dando datos que son los atributos. El apellido, el nombre, la dirección, el personal, localidad, provincia, tipo, número de documento, bla, bla, etc. ¿Ya? Ahí me están dando los datos que necesita para poder abrir esta nueva ficha. O sea, yo de esta clase voy a tener que usar, instanciar esta clase para obtener esos datos del objeto, por ejemplo, del cliente Juan Pérez Moco, voy a tener que instanciar y sacar esos datos. Ya, tenemos otra clase más. De acuerdo a las restricciones que impone el cliente, busca si existe un vehículo disponible. Ya, o sea, tiene que haber un vehículo disponible, si no, no va a poder hacerlo. Ya tenemos otra relación. Una vez que el cliente seleccionó un coche, actualizará la ficha con el nuevo alquiler. ¿Ya? La fecha del alquiler, la cantidad de días, el importe del alquiler, el kilometraje del vehículo y el kilometraje del vehículo aumenta a ser alquilado. Acá debe ser cuidadoso en no autorizar alquileres a clientes que no devolvieron en términos o en buen estado el vehículo que se les prestó. ¿Ya? O sea, aquí yo debe ser cuidadoso en no autorizar alquileres. Ya. Aquí yo tengo que tener un registro de los clientes, o sea, un historial. ¿Por qué? Porque aquí me está pidiendo ser cuidadoso en no autorizar a clientes que ya entregaron vehículos, pero en mal estado. O sea, el cliente tiene que tener un historial. ¿Se dan cuenta? Aquí yo estoy ya extrayendo y sacando diferentes clases que me lo está pidiendo, pero no me lo dice. Ya, tenemos el historial también. Y eso cuando ustedes empiezan a leerlo, tienen que anotar los laditos. Ah, historial, ya. Y el último párrafo habla del encargado del auto. Si se dan cuenta, acá hablamos del empleado que atiende al público y acá vamos a hablar del encargado de los autos. Ya. Acá es el único autorizado a actualizar la ficha. O sea, él es el autorizado en actualizar la ficha, nada más. Cada vehículo tiene su propia información, que me habla de nuevo con atributos, el código, la descripción, la marca, modelo y estado. ¿Ya? Alquilado, disponible o en reparación. El estado que tiene cada vehículo. Y ahí me está hablando de un vehículo. Ya tenemos otra clase más, el vehículo. Por cada vehículo, o sea, por cada un vehículo, o sea, uno, lleva nota de todas las reparaciones y recibos. O sea, que me habla acá que un vehículo tiene un historial. ¿Ya? Al igual que el cliente que está pidiendo el vehículo.
De cada reparación mantiene la fecha, el motivo, el costo y la cantidad de días que estuvo que el auto no estuvo disponible. El historial. También atiende a los clientes que traen los vehículos, ¿ya? Controla que el mismo se entregue en buen estado y en buen término. Si no es así, le informa al encargado de atención al público para que no autorice nuevos alquileres a ese cliente y registra en la ficha de alquiler el kilometraje final con el que se vuelve el coche. Ya. Aquí hay un sistema que un cliente quiere. ¿Qué quiere? Un control de gasto de la empresa y más que nada un control del personal. También, ¿ya? En base a este enunciado, uno tiene que empezar a desarrollar un diagrama, ¿ya? ¿Qué hago primero? Nosotros empezamos a leer y empezamos a marcar, imaginariamente, empezamos a marcar, a marcar, a marcar. Yo después, ¿qué hago con toda esa información? La traspaso al papel. ¿Y cómo la traspaso al papel? Por ejemplo, yo ya hice acá. Espera un poquito. Un momento, un momento, un momento. Ya. Ya, ¿qué hice acá? Pasé, identifiqué las clases. Y yo hice este cuadrito, ¿ya? Este cuadrito va. Yo este cuadrito coloco la clase, ¿lo ven o no lo ven? Sí, sí se ve, profe. Sí, se ve. Ya. Si se dan cuenta, yo aquí identifiqué la clase, el atributo y el tipo de dato y el método. ¿Ya? ¿Por qué el tipo de dato? Por ejemplo, el código no es un string, ¿o sí? ¿Usted entiende los datos, no? String, char, char, decimal, date. Entendemos, profe. Sí, sí. Ya. Los tipos de datos representan de qué tipo yo voy a usar, o sea, básicamente, en qué idioma voy a escribir esos datos. Por ejemplo, si coloco teléfono, no es, puede ser string, sí, pero si yo quiero, Sería como un entero si es que lo quiere poner números, claro. claro, claro, exactamente. ¿Ya? Bueno, ¿se entendió entonces? Ya, tengo la clase público, en cual tengo mi atributo, el código del nombre. Ya tengo mi atributo. Tengo el tipo de dato, char, string. Ya, listo. Y tengo el método. ¿Qué método va a usar esa clase público? Él va a registrar. ¿Ya? Él va a usar registrar. Y así consecutivamente, bajo la clase auto, clase cliente, clase vehículo, todo lo que hablamos y lo notamos acá. Vehículo, ficha alquiler, reparación y muchas más. ¿Ya? Y yo en cada tipo de clase le pongo los atributos que tiene cada cliente, en base a lo que me pidió el cliente. Por ejemplo, el cliente tiene el apellido, el nombre, localidad, etcétera. El vehículo, el código, descripción, marca, etcétera. Ficha de alquiler, la ficha, el número de día, etcétera. Reparaciones, lo mismo. Fecha, motivo, costo y número de día no disponible. Si se dan cuenta, aquí yo me ordené. ¿Ya? Yo tengo ya listo, escrito, cómo voy a trabajar. Profe, una consulta. ¿Por qué ocupa char para contener números si lo ideal sería ocupar un int, no un char? Luego, o sea, char, básicamente char me puede, debería ser un entero, un int, como decís tú. Pero lo coloqué porque un char es un número pequeño, o una letra pequeña, que serían de dos espacios. Pero básicamente es un int, pero no lo tomé mucha importancia a eso, Ya. para que no se complique. Y ahí sí, ahí sí, Sí, sí. sí, ya. Ya, ¿se va entendiendo, no? Sí, profesor. Ya, pero ¿alguien van conmigo los otros alumnos, no? Yo sí, profe. Yo igual, Ya, profe. ya. profe. Ya, ahora ustedes después Más de o esto, menos. ¿qué creen que hay que hacer? Diagramarlo. ¿Cómo? Habría que diagramarlo ahora, ya que se tienen los atributos, los tipos de datos y los métodos. Ya. Básicamente es crear el objeto, que serían los cuadraditos. ¿Ya? Distanciarlo.
Claro. Y después de crear los cuadraditos, empezamos con las relaciones. ¿Ya? Y se dan cuenta, con el cuadro que se realizó, ya pueden, se le aliviana más la pega. Y aquí ustedes tienen que empezar a ver, ya. Yo tengo, por ejemplo, tengo las clases ya, los cuadritos. Ustedes lo pueden hacer en el programa. ¿Ya? Esto se hace en programa. Y lo pueden ir moviendo con el mouse y pueden ir jugando. Ya escribí ya las clases, con sus atributos y con sus métodos. Listo. Ya. Ahora me voy a las relaciones. Ya. Público, ¿con qué se relaciona? Ah, me habló que el público con el cliente. Ya, listo. Cliente con público. Y atención al público también entrega la ficha. Ah, ya. Él crea la ficha, ya, 1 a 1. Pero ¿quién autoriza la ficha? ¿Quién es el único que autoriza? El encargado del auto. Ah, ya. Él actualiza. Y así uno va armándolo con las líneas. 1 a 1, 1 a mucho. Y aquí en auto, ¿quién registra el auto? El encargado. Ah, ya listo. Y así uno va desarrollando la relación de clase. Después de eso, uno empieza a aumentar las relaciones con las más clases. ¿Ya? Y ahí uno empieza a crecer. Por ejemplo, me habla de fecha. Ah, ya las fechas. Ya, las fechas las coloco en vehículo en reparación. ¿Ya? Porque yo necesito las fechas de fabricación y las fechas de reparación. ¿Ya? Y ahí uno empieza a factorizar, a factorizar, a factorizar, hasta que digan, ya, estoy listo. Después uno identifica la herencia, se dan sola la herencia. Uno identifica el tiro cuando empieza a ordenar las relaciones, ya uno van saliendo sola. Se arma solo el mono. Ya, identifico. Y después de eso, relleno con todos los datos. Y quedaría de esta forma. ¿Qué les pareció? ¿Se entendió el ejemplo? ¿Cómo igual ir haciéndolo en esos pasos, profe? ¿Cómo? Igual es cómodo ir haciéndolo en esos pasos, profe. Ya que igual uno cuando diagrama, no sé, por lo menos en mi caso era un poco más desordenado. Ahora lo tomo como Claro, la idea es que con este lleven un orden. Por eso aquí es que voy a hacer un orden para que lo hagan bien. Porque si hacen este orden como les digo a ustedes, les va a funcionar súper bien el diagrama. No van a tener problemas. O sea, no se van a gastar en pensando, anotando. Si lo hacen tal como se lo plantea ahora, les va a funcionar siempre. ¿Ya? Es súper ordenado, súper sencillo, no tiene mayor complejidad. Si se dan cuenta, uno ya teniendo claro que una clase, que una relación, que una herencia, y ustedes van a, con ese orden le va a ir bien. ¿Ya? ¿Ya? ¿Alguna consulta? ¿Duda? Traté de ser el máximo de didáctico para que se entendiera. ¿Ya? Aquí, básicamente, para llegar a este punto, tenemos que pasar por los casos de uso, por los conceptos, por los diagramas de clase en sí, el modelo conceptual y el modelo físico. Se me olvidó decirle que esa parte que vimos al final es el modelo físico. ¿Ya? Vamos a compartir. ¿Ya? Esa parte que están viendo ahí es el modelo físico o la vista física. ¿Ya? Y el de acá, serían eso, por ejemplo, sería la parte conceptual, el modelo conceptual. Ese. ¿Ya? Lo que debería hacerse aquí, que esta parte conceptual se hace a mano alzada. ¿Ya? Y esta se hace con programas. Y yo creo que ustedes, no sé qué programa utilizarán para hacer estos diagramas. Profe, en mi caso yo ocupo el vicio. Si mi equipo les mandado los trabajos a través de Está Visio, bien. de Microsoft. Sí, si el vicio funciona, el vicio tiene esa herramienta, tiene para diagramar. A mí me da lo mismo que programa utilicen, ¿ya? Pero la idea es que lo hagan con un programa para que sea bonito y se empiecen a acostumbrar, ¿ya? Ya. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿Algo? Ya, la semana que viene tenemos prueba, ¿ya?
y voy a hacer súper... dejen buscar algo. Ya, tenemos prueba. Y en esa prueba yo voy a realizar 4 preguntas. ¿Ya? Y cada pregunta corresponde al 25% del 100% de las 4. ¿Ya? En donde yo en una pregunta voy a especificar los requerimientos del sistema. ¿Ya? Voy a hacer desarrollar un diagrama de caso de uso general de un sistema. Y lo voy a hacer diagramar un diagrama de clase de otro sistema, o puede ser del mismo, y diagramar los estados de un objeto del sistema, o de una clase de un sistema. ¿Ya? Eso es lo que yo voy a evaluar, que va a ser el día lunes. ¿Ya? Así que recuerden, los requerimientos de un sistema, los casos de uso de un sistema, los diagramas de clase de un sistema, y un diagrama estado de un objeto del sistema. Son 4 preguntas que equivalen a un 100% para el 7. ¿Ya? Y cada una vale un 25%. ¿Cómo hacer el modelo? ¿Cómo vamos a trabajar para esta prueba? Voy a hacerlo por tiempo. ¿Ya? Lo bueno que va a tener usted ahora es que van a hacerlo en sus casas. ¿Ya? Pero yo les voy a colocar tiempo. ¿Ya? Lo que Dos sí... consultas, profe. Una, ¿cuánto tiempo sería? Y dos, ¿podría repetir que era requerimientos de un sistema y qué más? Ya. Lo que va a entrar en la prueba, o lo que yo voy a tomar para evaluar, son los requerimientos del sistema, los casos de uso de un sistema, que va a ser un caso de estudio que va a entregarle como ahora, un diagrama clase de ese caso de estudio que va a entregarle, y un diagrama estado de un objeto del caso que le voy a entregar. ¿Ya? Lo que yo voy a ver es el tiempo. Lo que corresponde es 1 hora 20. ¿Ya? Pero yo creo que voy a hacerlo, ahí voy a verlo si lo hago en 2 horas. Yo creo que en 2 horas voy a hacer en 2 horas. Pero lo que sí les voy a pedir, y yo voy a ser súper estricto en ese sentido, es la puntualidad. Yo voy a empezar la prueba a las 8:15, pero voy a estar conectado a las 8. La persona que no llegue a las 8:15, empiezo la prueba, no va a tener derecho a pataleo. ¿Ya? A no ser que me llame y me diga, profesor, sabe que tengo un problema. No tiene internet, le cortaron internet, tuvo un incidente, está, no sé, pues está con el bicho, está en el hospital, ¿ya? Pero con justificación. ¿Ya? Y el que falte va a ser otra prueba diferente, no va a ser la misma. ¿Ya? Para que diga, no, va a ser la misma prueba, no, es una prueba diferente. Pero tratan de estar, ¿ya? Eso sería, no sé si alguien tiene otra consulta. ¿Nadie tiene consulta? Sí, Ya, pero de que yo no comprendí, sigo sin comprender el tema este de cómo hacer el diagrama. Ya consulté con el director de carrera, me dijo que iba a hacer a ver si había la posibilidad de hacer una tutoría y no ha pasado nada. ya. Pero, Sí, Pedro, yo te dije en la clase anterior que leyerais las presentaciones y me hablaras por WhatsApp o por acá. No recibí respuesta tuya. Yo entendí que entendiste entonces. Eso me dio a entender. Porque no me hablaste con el jefe de carrera directamente, sin saber. Como no me hablaste, y yo te dije que me hablaras si tenéis dudas, lo di porque entendiste ya. Así que habla con el jefe de carrera. Si lo hablaste con él, háblalo con él. ¿Ya? Pero la prueba va el lunes. Si tienen consulta de cualquier tema, me preguntan nomás, me llaman por teléfono, mejor mensaje, ¿ya? Y me hacen las preguntas por WhatsApp. Y el que quiera llamarme, me llama, ¿ya? Está todo el material en la aula virtual. Tanto la actividad en el aula virtual se la quieren revisar, ¿ya? El que tenga problemas, como Pedro, que
no entiende, no entendió un poco, que hable primero conmigo y si ya no puedo solucionarlo yo, hablamos con el jefe de carrera. ¿Ya? Ya, jóvenes, eso es todo. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna consulta? Profesor, yo con unos compañeros quisiéramos quedarnos un poco después de la clase para conversar unos temas con usted. ¿Ya? Si no tendría problema. ¿Ahora? ¿Sí? ¿Sí? ¿No hay problema? Ya, perfecto. Ya. Ya, entonces, hasta luego, que se queden los que van a hablar conmigo y el resto se puede retirar. Buenas noches.